Presente linda de la MCN, mi nombre es Jamie, el nombre de mi compañera es Marori, y en esta noche tenemos a un invitado súper especial que se llama Sabri Joven Ruiz, con el cual queremos tratar un tema muy importante sobre el mover del Espíritu Santo de este mes. En esta noche, Sabri, bienvenido, gracias por darnos un poquito de tu tiempo para esta entrevista, ¿no? Entonces, queremos preguntarte de algo súper muy importante que estamos estudiando en el discipulado, estamos estudiando el libro Cómo poder ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, queremos saber, como siervo del Señor, cómo es ese encontrar esa intimidad con Dios para lograr esa espiritualidad que nosotras hemos visto en ti. ¿No? Bueno, pues primeramente gracias por permitirme estar acá con ustedes. Pues pienso yo que todos tenemos la capacidad de conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está abierto a todos los que lo quieran. Pero pienso yo que la palabra del Señor dice que Él viene a aquellos que en verdad le anhelan. Muchas veces tal vez la gente quiere como escalafonar a las personas por un nivel espiritual, pero la verdad es que el nivel espiritual puede estar en todos solo si lo quieren. Y cómo uno lo quiere, simplemente dice la palabra de Dios que Él ama al humilde, que Él le gusta estar con el humilde, pero dice que al altivo lo mira de lejos. Y pienso yo que la mejor clave para conocer al Espíritu Santo, para tener al Espíritu Santo, es tener un corazón humilde y estar encendido por Dios. Qué bien, Santi. Bueno, pues aparte de esas palabras de inicial, queremos saber cómo fue ese llamado en tu vida, o si conociste al Señor desde muy pequeño. ¿Cómo fue ese llamado de Dios, el propósito de Dios en tu vida? Bueno, como alguna vez te comentaba, yo empecé desde muy pequeño, yo soy cristiano de cuna. Entonces, pues, siempre conocer a Dios, pero tal vez el llamado como tal de Dios, uno de pequeño no entiende mucho eso, ¿verdad? Pero sí empecé a sentir el llamado de Dios a su servicio, fue más o menos para los 13 años, donde el Señor empezó a poner en mi corazón el querer de servirlo. Aunque crecí con mis papás, ellos como pastores, conociendo muchas cosas, viendo muchas cosas, pero el querer empezó más o menos en esta edad y pues así empecé. Compré mi guitarra primero y ya después el Señor empezó a hacer otras cosas en otras áreas, en otros ministerios, en otras cosas, horas de Jesús. Qué bien, Santi. Y bueno, ¿y cómo ha sido esta formación? ¿Cómo ha sido esta formación, esta entrega, esa intimidad, como te decía, tuya con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo ha sido esa formación? Pienso yo que la formación y más de parte de Dios no ha sido la verdad dura. Dios lo sabe que en mi familia he crecido siempre conociéndole, pero la formación ha sido fuerte. La palabra del Señor dice que cuando más nos da, así mismo más nos quiere. Entonces no ha sido fácil, pero la gloria será para Dios de que Él nos da la victoria. Y no es fácil, muchas veces tal vez nos sentimos que desfallecemos, pero lo importante es tener la seguridad de que Él está con nosotros y que no importa lo que Él tenga para nosotros, importa que Él esté con nosotros. Bueno, yo quisiera preguntarte, el libro habla de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Quisieras que nos dijeras cómo el Espíritu Santo te ha guiado. Hace poco hablaba con unos jóvenes y yo les hablaba de esto, y yo les decía que antes de hacer cualquier cosa en la iglesia o cualquier cosa para Dios, hay que hacerlo con su presencia en nosotros, porque si Él no está, pues ¿cómo vamos a ser guiados por Él, verdad? Porque tal vez nuestra parte humana puede mover, digámoslo, cosas, pero muy pequeñas. Pero cuando nosotros le damos la bienvenida al Espíritu Santo, antes de hacer cualquier cosa, empezamos a conocerlo, porque le estamos empezando a dar el primer lugar. Y cuando le damos el primer lugar, es como una relación con Él. Es como cuando tú escuchas la voz de tu padre. Y tú ya la conoces, ¿verdad? Tu padre puede estar muy lejos o puedes haberlo no visto hace mucho tiempo, pero tú escuchas su voz y de una vez lo sabes. Y así es el Espíritu Santo. Empiezas a saber cómo es su presencia. Empiezas a ver cuando Él desciende, cuando Él quiere hacer cosas. Entonces simplemente ser sensible al sentir que Él pone en nuestros corazones. Y ya, hacerle caso. Bien, Santi, el autor en este libro nos dice que los hijos de Dios
tienen que esperar ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, ¿tú qué le dirías a las personas que ven esta entrevista y para ti personalmente, cómo fue esa espera para que el Espíritu Santo de Dios, o sea, tú te dejaras guiar por él? ¿Cómo fue esa espera y qué le podrías decir a las demás personas para que esperen? Pues ¿Y cómo puede ser esa esperar? pienso yo que la palabra del Señor dice que Él conoce los corazones. Y el Señor usa a aquel que tiene un sentir puro para Dios. Simplemente no hay que anhelar tal vez no sé, o sea, las maravillas del poder de Dios o lo que podemos hacer con el poder de Dios, sino simplemente hay que adorar. Es lo que he aprendido. Tú simplemente, o le digo a las personas tal vez que me estén escuchando, y es adorar. Eso es lo más importante, porque el Señor no quiere que le queramos o que le amemos por lo que Él nos puede dar, por sus bendiciones, que son muchas. Él quiere que le amemos por el amor que Él nos dio a nosotros. Y esa es la clave. Esa es la clave. El adorarle, el amarle. Y sin que nosotros queramos, sin que esperemos, sin que ni siquiera tal vez le hayamos pedido a Dios cosas, Él solito nos empieza a dar cosas por cosas. Así que simplemente no es tener afán, es amarle y adorarle. Y cuando menos esperemos, Bueno, hay algo que de pronto todos como cristianos siempre queremos saber y es cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué nos podrías tú decir de cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? hacer la voluntad de Dios significa morir a nosotros mismos. Y pienso yo que ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, muere lo que tú quieres. Si en verdad le quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, muere lo que quieres. Entrégaselo. Dile, Señor, es tuyo. Si esto es lo que tú tienes para mí, tú me lo vas a dar, porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que minta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dice y lo que Él quiere lo cumple. Así que simplemente es entregarle a Dios lo que nuestros sueños, nuestros anhelos, aún muchas veces morir a ellos mismos, pero cuando morimos, el Señor mismo nos da vida y nos entrega su vida. Es que el autor también nos da a conocer algo sobre el testigo interno, sobre el testigo interno que cada uno de nosotros tenemos y muchas veces lo ignoramos. ¿Tú qué piensas de ese testigo interno? Personalmente es el Espíritu Santo, porque cuando nosotros empezamos a tener el Espíritu Santo, en la palabra del Señor dice que Él es guía, que Él es luz, ¿verdad? Entonces así mismo como Él es luz, Él es guía, pues Él empieza a enseñarnos que está bien y que no está mal. Entonces el Espíritu Santo es aquel tal vez como que te dice, oye, estás haciendo algo mal, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Entonces es Él, personalmente, el que nos empieza a enseñar cómo tenemos que hacerle caso siempre. Si no le hacemos caso, pues como tú me preguntas, estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios es el que nos da. ¿Qué nos puedes decir sobre orar en lenguas respecto al Espíritu? O sea, el autor habla de que cuando hablamos en lenguas es un lenguaje totalmente especial, que nuestra mente o nuestro ser no tiene nada que ver. Pues hay dos clases de lenguas, como yo lo que tú sabes, que son las espirituales, las celestiales, y también los diferentes idiomas, ¿verdad? O tal vez un idioma que no se haya escuchado. Pero hay una parte en la palabra que dice que más es mejor que profeticemos que hablemos en lenguas, ¿sí? Entonces, esto es un tema muy extenso porque hay muchas personas que piensan que si nunca hablan en lenguas nunca han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la verdad es que el Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse. Y personalmente, el Señor en mi vida se ha manifestado de muchas formas. No en las lenguas, pero el Señor tiene muchas. La palabra de Dios dice que Él es multiforme, ¿sí? Y no podemos encasillarlo tal vez en solo las lenguas. Y las que la tienen, pues la palabra del Señor dice que tenemos que usar los dones de acuerdo con la nos da, y las lenguas se nos dan. Así que el que tiene ese don milagroso de parte de Dios, pues hay que usarlo. Santi, nosotros muchas veces cuando queremos respuestas del Señor, cuando estamos comenzando, quizás en nuestra ignorancia,
como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, esto siempre hemos buscado que Dios, o en algún momento hemos buscado que el Señor nos dé o respuestas, ¿sí? O, sí, señales para algo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿sí? A esto el libro lo denomina vellones de lana. ¿Tú en algún momento has puesto vellones de lana al Señor? Pues pienso yo que esta parte del libro habla sobre Jehová, ¿no? Cuando él puso su vellón. Y es una enseñanza muy grande como guía de Dios para nuestra vida. Y es muy bonito ponerle señales a Dios. Porque cuando pones una señal, pero de verdad una señal, ¿no? Una señal que tal vez sea muy difícil que se cumpla. Pero cuando pones esa señal que es difícil que se cumpla y Dios la cumple, pues puedes ver que es la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él conoce nuestros corazones y nosotros confiamos en Él. Y yo sé que si nosotros confiamos en Él, si tú confías en Él y le pones una señal, Él responderá a nuestra señal. Bueno, porque es bíblico. Bueno, ahorita tú decías que como la voz del Espíritu Santo es como la voz de nuestro Padre, ¿cierto? Que siempre como que sabemos cuál es. En el libro habla algo que dice que a veces esa voz la confundimos y no sabemos si es como algo de nuestra mente o si es la voz del Espíritu Santo. Hay dos mundos muy totalmente diferentes, el cual es el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y nosotros somos naturales, ¿verdad? Pero en nosotros hay algo sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tiene que cumplirse la palabra de que tiene que morir la carne. Porque si la carne no muere totalmente, no podemos ser guiados 100% por el Espíritu Santo. Cuando hay momentos en los cuales tenemos que ser usados por el Espíritu Santo, tenemos que morir totalmente en nuestra carne. Y yo creo que el Espíritu Santo te va enseñando qué es tu sentir de tu corazón, o sea, tal vez de tu parte humana, y qué es lo que Dios está hablando. Y es algo muy delicado. Es una línea muy delicada, pero está en nosotros, en la comunión con el Padre. Reconocer esa línea y reconocer nuestra parte tanto humana como la parte espiritual de Dios. Sí, porque es muy poca la diferencia entre como esa línea que dices, muy poca la diferencia entre uno saber, porque el libro habla de que ese, como dice, como una intuición, que uno está en ese momento de pronto en algún camino o algo así, y que uno como dentro de uno dice, no se vaya por ahí, pero uno como que no lo escucha y no sabe si es como de su mente o es el Espíritu Santo. Te digo, porque tenemos, o sea, nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpos, somos carne, sentimos, pero también somos espíritu. Entonces, por eso siempre el Señor quiere que moramos a la carne, pero que vivifiquemos el espíritu. ¿Sabes? Ya como para terminar, como una enseñanza, o sea, como una incógnita que uno a veces tiene, y uno ve que hay muy pocas personas, o hay muchas personas dentro de la congregación que no avanzan como el Señor, ¿sí? Vamos a la palabra que dice, a 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Hay muchas personas que nos cuesta creer esa palabra, que en Cristo somos criaturas nuevas, ¿cierto? Y yo pienso que cuando la palabra de Dios dice que somos criaturas nuevas y que estamos en Él, es porque en Él tenemos todas las fuerzas ¿para qué? Para derribar toda tentación, toda aflicción, toda ansiedad. De por sí la palabra de Dios dice que las pongamos delante de Él, que las va a hacer. Pero ¿por qué crees que nos cuesta a nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, avanzar en esa palabra? Y creer que realmente somos criaturas nuevas y que podemos vencer todos esos obstáculos. Nos cuesta creer que nuestro pasado quedó atrás cuando recibimos a Pienso yo que hay dos áreas. Una es el creer porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle, porque su palabra, ¿cómo se cumple? Por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, dice esa palabra que en Él son hechas todas las cosas nuevas, pero hay que creerlo. Y la fe, ustedes bien lo saben, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú puedes ver en tu vida muchas cosas, pero tienes que tener la convicción. ¿Y quién te da la convicción? Dios. Y hay que tenerla, hay que luchar, ¿sí? Pero también hay otra área que es muy importante y es
lo que nosotros queremos entregarle a Dios. Hay gente que Dios quiere obrar, porque Dios está ahí, dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama y Él está golpeando. Y lo mejor es que la gente sabe que el Señor está golpeando. Pero tal vez muchas personas se aferran a su pasado, se aferran a sentimientos, se aferran a cosas que tienen en el corazón y no las sueltan, no las entregan. Entonces el Señor no es arbitrario, el Señor no va a obligarnos a cambiar, el Señor nos da la decisión y la decisión es de nosotros. Y siempre hay un momento donde el Señor nos permite decir, pero pues la decisión es de la persona. Así que tristemente hay personas que les hace falta creer en Dios y les hace falta carácter para entregar las cosas a Dios. Pero aquella persona que en verdad le cree, que en verdad cree que en Él hará cosas nuevas, suelta, porque soltarla es fácil. Pero cuando suelta su corazón y cuando suelta todas sus áreas, en verdad está para el Señor. Qué bien, Santi. Bueno, y ya como para culminar, o sea, ¿qué consejo como de parte de ti, de lo que tú has vivido en el caminar con el Señor durante toda tu vida, porque dices que de toda tu vida lo has conocido, ¿cierto? ¿Qué les podrías decir a estas personas, a nosotros como iniciadores? Como te decíamos, estamos en Discipulado 2, estamos comenzando a estudiar la palabra de Dios, a estudiar realmente, no simplemente a escuchar lo que se habla en la congregación, sino a estudiarla más a fondo. ¿Qué nos darías? ¿Qué nos dirías a nosotros como discipulados para avanzar en esa entrega para con el Espíritu Santo de Dios? La palabra del Señor dice que el reino de los de Dios lo relata en los valientes. Y pienso que eso es simple. ¿Y cuál sería el consejo? En la vida cristiana se vienen muchas cosas, muchas pruebas, pero la gran clave es persistencia. Nunca rendirse, nunca, siempre seguir, siempre luchar, siempre creer, aunque aún no veamos a Dios, porque hay momentos donde Él se queda en silencio, pero aunque aún no le veamos, siempre seguir. No hay que tener afán por escalafonar, no hay que tener afán por posición, hay que tener afán por conocer. Y así, ese es el consejo, persiste. Y así fue Jacob. Dice que él peleó con el ángel, ¿verdad? Y Dios muchas veces quiere que nosotros aún le demostremos que queremos cosas de Él. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el consejo que nos has dado y no sé, te vamos a seguir viendo aquí por la iglesia. Igualmente, muchas gracias. Esperamos que siempre estés presto a todas estas cosas que nos manda el Señor de todas maneras. Muchas gracias. Gracias, gente linda de la MCN. Ahorita no está hablando. Muchas gracias por escucharnos, por atender y esperamos que esta entrevista haya sido de gran bendición para sus vidas, así como la ha sido para las nuestras. Muchas gracias, que Dios les bendiga.